Has venido aquí buscando comprensión, quizás sin saber aún la naturaleza exacta de tu búsqueda. Puede que sientas emociones que no parecen pertenecerte, absorbes los dolores de los demás, a menudo en silencio, y llevas cargas que nunca fueron tuyas desde el principio. Why? Sin embargo, crees que este es tu don, lo llamas empatía, pero te pido que te detengas. ¿Qué pasaría si te dijera que la verdadera herida del empático no es lo que te han hecho creer? Que la profundidad de tu sentir no es meramente compasión, sino el eco de algo antiguo e irresuelto dentro de tu alma. Caminemos juntos, no bajo la clara luz del día del entendimiento superficial, sino en el crepúsculo del inconsciente, donde la verdad se revela a través de símbolos, sueños y arquetipos. La herida más profunda del empático, verás, no es su sensibilidad, no, la sensibilidad es solo el síntoma. La herida yace más profunda, escondida en la sombra, arraigada en los encuentros más tempranos con el ser, y está envuelta en silencio y sacrificio. Muchos de ustedes, empáticos, nacieron en entornos que exigieron el silencio de su alma, su capacidad para sentir, para intuir la verdad de los demás, no fue celebrada. En cambio, se convirtió en una herramienta de supervivencia. Aprendieron a leer un ambiente antes de poder hablar. Seguían el clima emocional de sus padres, hermanos y cuidadores. No porque se lo enseñaran, sino porque su supervivencia dependía de ello. Su empatía no nació de la virtud, sino de la necesidad. Fue forjada en el fuego de la disfunción, y aquí yace la herida. Aprendieron a fusionarse para sobrevivir, abandonaron el yo para preservar al otro, silenciaron su propia rabia para confortar la ira de otro, se tragaron su dolor para convertirse en el contenedor del sufrimiento ajeno. En esto ocurrió una traición sutil y profunda, no por el mundo, sino por ustedes, hacia ustedes mismos. Esta traición fue inconsciente y ahí reside su poder. Se olvidaron de sí mismos. Y cuando el yo se olvida, lo inconsciente comienza a agitarse. He dicho durante mucho tiempo que el mayor peligro para el individuo no es la opresión externa, sino la estancación interna. El empático a menudo no está encarcelado por el mundo, sino por su propia vida no vivida. Esa vida no vivida se convierte en sombra, un depósito de emociones desechadas, verdades no pronunciadas y límites nunca establecidos. El empático se convierte en un receptáculo del inconsciente colectivo, pero a diferencia del místico que abraza el descenso, el empático herido se pierde en él. Confunden absorción con conexión, creen que amar es sufrir, que ser compasivo es ser crucificado. Esta es la inversión que debe salir a la luz. Los empáticos no solo sienten demasiado, sienten todo menos a sí mismos, y esto, querido oyente, no es empatía, es enredo. Es la creencia inconsciente de que debo desaparecer para que tú puedas existir. ¿Y qué es eso? Sino el trauma original del niño que nunca fue reflejado, nunca visto, nunca permitió ocupar espacio sin culpa. En sueño tras sueño he visto esta herida manifestarse. El empático sueña con ahogarse, con agua desbordante, con perder forma y límite. Sueñan con casas sin puertas,
con piel que se estira demasiado, con bocas que no pueden hablar. Estas no son coincidencias. El inconsciente habla en símbolos y siempre dice la verdad. El sueño del empático es el lamento de la psique. Grita, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Dónde fui? Quizás recuerdes el arquetipo del mártir, el santo que sufre por los pecados de los demás. Esta imagen se romantiza a menudo, pero en el lenguaje del inconsciente es una máscara, una persona, una defensa. El arquetipo del mártir oculta una rabia secreta, la rabia de haber sido siempre el que da. Esta es la sombra del empático, el que parece ser amable, pero en secreto arde de resentimiento. Guay. Sin embargo, incluso esta rabia es un anhelo de volver al ser, de reclamar lo que se abandonó en nombre de la armonía. He hablado mucho sobre el proceso de individuación, el camino sagrado hacia la totalidad. Para el empático, este viaje no es una negación de su don, sino una recuperación de sus límites. Verás, el ser no puede encontrarse en la fusión, solo puede encontrarse en la separación. El ego debe aprender a decir yo antes de poder disolverse en lo colectivo. El empático debe reclamar su sagrado no antes de que su sí pueda llevar cualquier poder verdadero. Examinemos más de cerca el origen de este patrón psíquico. A menudo el empático es un niño que creció con figuras emocionalmente inmaduras o narcisistas. Existir en tal ambiente lleva a desarrollar una gran sintonía con lo no dicho. El niño se convierte en el padre del padre. Intuitivamente aprenden que sus necesidades son peligrosas, que sus emociones son excesivas, demasiado ruidosas, demasiado inconvenientes. Así que las rechazan, cortan partes de sí mismos para mantenerse conectados, y este corte se convierte en una herida tan silenciosa que incluso el adulto no puede escucharla. Es por eso que el empático a menudo se encuentra en relaciones con personas que toman más de lo que dan. Es una recreación de la dinámica original, no por masoquismo, sino por un profundo anhelo de finalmente ser visto, de finalmente ser elegido. Pero el inconsciente no es sentimental, te seguirá llevando de regreso al mismo patrón hasta que despiertes a él, hasta que recuperes la parte de ti que fue abandonada. ¿Has notado cuán a menudo el empático se siente atraído por los heridos, por el adicto, el enojado, el alma perdida? Esto no es coincidencia, esto es proyección. El empático ve en el otro lo que aún no puede ver en sí mismo. Quieren sanar lo que quedó sin sanar en su propia historia. Pero no puedes rescatar al niño interior salvando a otros. Debes volverte hacia adentro, debes entrar en el sueño, debes enfrentarte a la casa sin puertas y construir una... Cuando digo que Jung lo vio primero, no pretendo elevarme a mí mismo, sino señalarles los patrones antiguos que pasé mi vida observando. La herida del empático es la herida del ánima desprotegida, lo femenino interior, la imagen del alma violada por un mundo que exige productividad por encima de presencia. Ella se vuelve sobreexpuesta, sobreextendida, siempre dando, nunca recibiendo. Y cuando el ánima está herida, el masculino interiorel, animuso, bien desaparece o se vuelve tiránico. No hay una estructura interna que proteja la suavidad y entonces el mundo se derrumba. Para sanar, el empático debe construir al padre interno, no
el padre punitivo de la religión patriarcal, sino el Padre Sagrado que está vigilante, que sostiene el perímetro del alma. Solo entonces la madre interna puede verdaderamente dar a luz a la intuición sin ser abrumada por ella. Solo entonces el sentimiento puede convertirse en sabiduría y no solo en sensación cruda. No estás aquí para ahogarte en los demás. No estás aquí para ser un espejo que nunca se refleja a sí mismo. Estás aquí para encarnar tu propia esencia, plena y sin disculpa. Empatía sin individuación es martirio. Empatía con individuación es maestría. Es la habilidad de sentir sin perderte a ti mismo. Es el arte de la comunión, no de la fusión. En mi trabajo clínico he visto transformaciones que desafían la lógica. Un empático antes cargado con el peso de la tristeza ajena, comienza a hablar, comienza a establecer límites, comienza a sentir la sensación desconocida de la ira y se da cuenta de que no es una maldición, sino una brújula. Empieza a diferenciar entre el amor y la obligación, entre el sacrificio y la esclavitud, y entonces ocurre algo milagroso. Comienzan a soñar de nuevo. La casa adquiere una puerta, el agua retrocede, el sueño cambia. Así es como sabemos que la sanación está ocurriendo no a través de la validación externa, sino a través de la vida simbólica, a través del cambio en el sueño, la imagen, el arquetipo, el inconsciente responde a la verdad, no a la actuación. Cuando el empático reclama el yo, la psique se regocija. No confundas sensibilidad con virtud. La virtud no se encuentra en cuánto dolor puedes absorber, sino en cuánta verdad puedes soportar. Y a veces esa verdad te requerirá que te alejes, que digas, me elijo a mí mismo, no por egoísmo, sino por una necesidad sagrada, que esto sea el comienzo, que el sueño regrese. Deja que la herida hable, no con vergüenza, sino con revelación, y cuando lo haga, no la silencies, no te apresures a interpretarla, siéntate con ella, deja que desvele sus misterios, porque la herida más profunda del empático no es su dolor, es su ausencia. Y la sanación vendrá no al sentir más, sino al volverse entero. Hay un momento en la evolución de cada alma donde el silencio se vuelve insoportable, no el silencio exterior, sino el interior, el silencio del yo olvidado. Para el empático, este silencio no es vacío, sino eco. Está lleno de las voces de otros, de las necesidades de otros, de las historias de otros. El empático a menudo vive como un fantasma en su propia vida, presente pero invisible, sentido por otros, pero no sentido por sí mismo. Y este desasosiego, amigo mío, no es espiritual, es psicológico. Es el desasosiego de la psique desencarnada. Puede que no lo hayas notado, pero la emoción más recurrente en el corazón del empático no es el amor, es la confusión, una confusión profunda, sin palabras, que no surge de la falta de inteligencia, sino de la sobreidentificación. Sientes cosas, pero no sabes por qué. Absorbes estados de ánimo como una esponja, pero no puedes rastrear su origen. ¿Sabes lo que alguien más necesita antes de que hable?
pero tus propias necesidades yacen enterradas como ruinas bajo un templo olvidado. Y esta confusión, si no se examina, se convierte en tu identidad, pero la confusión es el umbral del despertar. Toda verdadera transformación comienza con la perplejidad. La psique, como el bosque en los mitos, lleva al vagabundo hacia la oscuridad, no para castigarlo, sino para despojarlo de falsas certezas. Verás, lo que el empático realmente teme no es el dolor, es la separación. Es el terror de que si dejan de absorber, de arreglar, de cargar con los demás, serán abandonados. Este miedo no es irracional, es ancestral. Es el miedo del niño que solo fue amado condicionalmente, amado por ser útil, obediente, invisible. Ese niño nunca murió. Ese niño te convirtió en ti. Why? Sin embargo, dentro de ese niño yace la semilla del verdadero yo. No el yo performativo, no el yo bueno, sino el yo sagrado, indomable, sensible, radiante, completo. La tarea del empático no es volverse menos sensible, sino estar más arraigado, llevar la sensibilidad al contacto con la estructura, dejar que el sentimiento sea sostenido por la forma. Esta es la alquimia de la individuación, el matrimonio del ánima y el animus, del alma y la columna vertebral, del agua y el fuego. Te preguntarás, ¿cómo recupero lo que se perdió? ¿Cómo dejo de desaparecer? Primero, debemos entender que el empático vive en gran medida en el ámbito del inconsciente colectivo. Por eso, a menudo perciben lo que no se dice, sueñan lo que otros niegan y cargan con cargas arquetípicas. El peligro de tal inmersión es que uno comienza a confundir la energía colectiva con la verdad personal. Sientes ansiedad, pero es tuya. Sientes tristeza, pero ¿de quién es el dolor? Despertar es hacerse estas preguntas no una vez, sino perpetuamente. El discernimiento es el camino del empático hacia la liberación. Imagina por un momento un sueño. Una mujer entra en un salón de espejos. Cada espejo le muestra un rostro diferente. Algunos sonríen, otros lloran, otros están enojados. Ella camina de espejo en espejo, tratando de recordar cuál es el suyo, pero cuanto más mira, más olvidó, hasta que al final se derrumba, no de agotamiento, sino de desorientación. Este sueño que he visto innumerables veces en mis pacientes es el sueño del empático perdido, el que se ha convertido en tantos otros que ya no conoce su propia reflexión. Ahora imagina el mismo sueño, pero esta vez la mujer lleva una vela. Con cada espejo pregunta, ¿soy yo? Y en cada reflexión observa cómo la vela parpadea cuando arde constante. Saber, sí, esto es mío. Cuando se atenúa o danza, sabe, esto pertenece a alguien más. Este es el sueño del despertar. La vela es la conciencia, la llama es el discernimiento, el espejo es la proyección es el mecanismo por el cual vemos el mundo interior en el exterior. Para el empático, el peligro está en proyectar sus propias necesidades, no vividas en los demás, y luego intentar satisfacer esas necesidades sanando al otro.
pero ninguna cantidad de sanación de otra persona recuperará las partes perdidas de ti. La única forma de alcanzar la plenitud es hacia adentro. El camino no es fácil. Requerirá confrontación con la sombra, los aspectos desechados de uno mismo que has etiquetado como demasiado egoísta, demasiado enojado, demasiado necesitado. Pero, ¿y si te dijera que tu enojo es sagrado, que tus necesidades no son cargas, sino faros, que tu deseo de ser visto, no por lo que das, sino por lo que eres, no es un defecto, sino el hambre más profunda del alma? Debes hacer un hogar para estos exiliados dentro de ti. El sueño te guiará, el símbolo te dirigirá, pero debes escuchar, debes dejar de esperar que alguien más rescate el yo que abandonaste. Ningún amante, ningún terapeuta, ningún maestro puede hacer este trabajo por ti. Pueden sostener el espacio, sí, pero tú debes entrar en él. Debes sentarte con el dolor, no como una víctima, sino como un testigo. Y al hacerlo, te conviertes en lo que siempre debiste ser. No un absorbente de dolor, sino un alquimista de él. A menudo he dicho que la psique se autorregula, continuará presentándote con patrones hasta que el patrón se transforme en propósito. Para el empático, el patrón es sobreextensión. El propósito es la soberanía interior. Y la soberanía no significa aislamiento, significa autoridad interna. La habilidad de sentir profundamente mientras se permanece centrado, amar sin dispersarse, dar sin desvanecerse. Esto, te digo, es el nuevo misticismo. No una huida hacia la trascendencia, sino la encarnación de lo sagrado. El empático no está aquí para ser barrendero emocional del mundo. Están aquí para convertirse en sacerdotes de la emoción, guardianes del alma, cuidadores del umbral. Pero este papel solo puede ser reclamado una vez que la herida sea honrada, no escondida. Permíteme volver ahora a una imagen simbólica, una recurrente en los sueños de los empáticos, un pozo profundo, antiguo, rodeado de piedra, agua en el fondo, clara pero inalcanzable. El soñador se sitúa al borde, temeroso de descender. Sienten que el agua contiene verdad, pero temen la caída. ¿Qué es este pozo sino el mundo interior de sentimientos que nunca fue validado? ¿Qué es el miedo sino el recuerdo de ahogarse en las emociones de los demás? Para recuperar el agua, el soñador debe bajar el cubo. Este acto es simbólico del descenso hacia el inconsciente, hacia el cuerpo, hacia la emoción olvidada. No es un viaje literal, sino psíquico. El empático debe reclamar su propio cuerpo emocional, no solo para sentir a los demás, sino para sentirse a sí mismos. En este descenso encontrarán resistencia, culpa, vergüenza. La voz que dice, eres egoísta, estás abandonando a los demás, deberías estar ayudando, pero esa voz no es la verdad. Es condicionamiento, es el eco de sistemas familiares que se alimentaron de tu silencio, es el residuo del uso indebido de la espiritualidad que te dijo que siempre debías ser amable, siempre ofrecido, incluso hasta tu propia desaparición. La bondad que borra al yo no es compasión, es compulsión.
Reclamar el yo es abrazar lo que he llamado la tensión de los opuestos. El empático debe aprender a sostener dos verdades a la vez. Te siento, pero no soy tú. Me importa, pero tengo límites. Quiero ayudar, pero no soy tu sanador. Esta paradoja es el asiento de la madurez psíquica. Es lo que transforma al empático de un arquetipo herido a un alma encarnada. Compartiré algo íntimo contigo. Muchos de los místicos, profetas y sanadores con los que estudié y hablé a lo largo de mi vida fueron una vez empáticos heridos. Comenzaron como niños abrumados por el sufrimiento del mundo, pero a través del descenso, a través de la iniciación, a través de reclamar el rango completo de su humanidad, emergieron no como salvadores, sino como espejos claros, sólidos, soberanos, y esta claridad se convirtió en su poder. No necesitas ser menos sensible, necesitas ser más consciente. No necesitas una piel más gruesa, necesitas raíces más profundas. No necesitas dejar de sentir, necesitas comenzar a sentirte a ti mismo. Y cuando lo hagas, ocurrirá algo extraordinario. La herida que una vez estuvo oculta en la sombra se convertirá en una fuente de sabiduría. Ya no temerás al sueño, ya no temerás tu reflejo, ya no necesitarás desaparecer para pertenecer, pertenecerás a ti mismo, volverás a soñar, y esta vez el sueño no será de ahogarse, sino de elevarse. Llega un momento a menudo en la quietud o la tristeza, cuando el empático se sienta solo, no como víctima, no como sanador, sino como buscador. En ese momento, cuando la necesidad de agradar se desvanece y la compulsión de absorber se aplaca, la verdad comienza a susurrar, no en voz alta, no con la voz del mundo, sino en el lenguaje antiguo y sutil del alma. Dice, eres más de lo que cargas. Este es el punto de inflexión, el lugar en el mito donde el héroe deja de correr y comienza a escuchar. Y para el empático, el viaje hacia el interior no es una escapatoria del servicio, es el comienzo del servicio sagrado, arraigado en la verdad, no en el trauma. Muchos de ustedes han vivido sus vidas en un estado de hipervigilancia, confundiéndolo con intuición. No confundamos los dos. La hipervigilancia nace del miedo, de la necesidad de anticipar el caos para sobrevivir. La intuición nace de la presencia, surge cuando el ser está tranquilo, centrado, anclado. El empático debe aprender la diferencia. De lo contrario, pasan su vida escaneando el peligro, confundiéndolo con guía. Esta distorsión no es tu culpa, es el resultado de un duelo no procesado. El duelo de haber estado siempre disponible pero nunca verdaderamente recibido. El duelo de haber sido elogiado por ser fácil, por ser servicial, por ser de bajo mantenimiento, cuando lo que necesitabas era protección, reconocimiento, amor que no requiriera una actuación. No naciste para ser conveniente, naciste para ser completo, y la plenitud requiere reclamación, no de otros, sino de las partes de ti mismo que dejaste atrás. La niña que nunca lloró, el niño que nunca gritó, el adolescente que se convirtió en terapeuta de sus padres. Estos no son metáforas, estas son fracturas psíquicas y cada una debe ser integrada. La integración
En la psicología junguiana es el proceso de hacer consciente lo que era inconsciente. No se trata de volverse bueno o siquiera de sanar, se trata de volverse real. El camino del empático hacia la integración es el trabajo con la sombra, el encuentro directo con lo negado, lo suprimido, lo exiliado, no en juicio, sino en curiosidad. La clase de curiosidad que trae un sueño cuando te sobresalta despierto, preguntando, ahora ves. Debes aprender a sentarte con las partes de ti mismo que te enseñaron a esconder. La parte que dice no sin culpa, la parte que siente ira sin disculpas, la parte que quiere soledad sin vergüenza. Cada una de estas es una faceta del diamante que es tu alma. Si solo puliste un lado, permaneces distorsionado, pero cuando las honras a todas, la luz regresa. ¿Recuerdas el mito de Psique y Eros? El alma y el amor. Así que no se le dio su nombre por accidente. En griego significa tanto alma como mariposa. Una criatura transformada a través de la oscuridad. Su historia no fue de facilidad, sino de prueba, descenso, muerte y renacimiento. Fue separada del amor, despojada de su inocencia, enviada a tareas imposibles, pero fue a través de esas pruebas que encontró su poder, no el poder de complacer, sino el poder de conocerse a sí misma. Tú eres Psique, y tu herido más profundo, el olvido de tu propio ser, es la misma herida que ella cargó, pero como ella, no estás llamada a permanecer rota, sino a convertirte en iniciada. El empático debe emprender este viaje mítico, debe dejar el ámbito de complacer y entrar en la cueva del conocimiento, debe descender al inframundo de su propio dolor, no para revolcarse, sino para recuperar el nombre perdido del alma. Epsilon O. ¿Cómo celebra el inconsciente? Cuando esto sucede, el sueño cambia, los símbolos se transforman. Aquella que una vez se encontraba fuera de la puerta cerrada, ahora encuentra la llave, no dada por otro, sino forjada en los fuegos de la verdad interior. Cuando el empático reclama el yo, todo el mundo cambia. No porque el mundo sea diferente, sino porque ahora ven de manera distinta, ya no a través del lente del sacrificio, sino de la soberanía. Ya no preguntan, ¿cómo puedo ser amado?, sino que declaran, esto es quien soy, y esa declaración pronunciada desde las profundidades del ser auténtico resuena a través de cada capa de la psique, llamando de regreso las partes dispersas. El cuerpo también se regocija, porque el cuerpo del empático a menudo soporta el peso de lo que la psique niega, la tensión crónica, la fatiga, los patrones autoinmunes. Estos no son solo médicos, son míticos, son el residuo somático de un alma que nunca recibió permiso para ocupar espacio. La sanación de la psique es inseparable de la sanación del soma. Sentir es liberar, nombrar es reclamar. El empático debe regresar al cuerpo no como un campo de batalla, sino como un templo. Hablemos ahora de los límites. Una palabra a menudo mal interpretada, incluso temida por aquellos que han construido sus identidades sobre la disponibilidad. Los límites no son muros, son puentes, no son rechazos, son reconocimientos
Cuando el empático aprende a decir no, no está cerrando su corazón, se lo está abriendo a sí mismo, está creando espacio para que su propia alma regrese. Piensa en el círculo sagrado en los rituales antiguos, un límite trazado no para mantener a otros fuera, sino para invocar al espíritu. El empático debe dibujar tal círculo alrededor de su vida, no con amargura, sino con bendición, no por miedo, sino por reverencia. Dentro de ese círculo comienza el verdadero trabajo, el trabajo de ser, no de reaccionar, de amar, no de desgastarse, de dar, no de agotarse. Y luego solo entonces puede surgir el don, porque la empatía, cuando se arraiga en un yo diferenciado, se convierte en medicina, no en martirio, sino en milagro. El empático se convierte en sanador no porque asuma el dolor de otros, sino porque refleja la totalidad que otros han olvidado, se convierten en comadrones del alma, reflejando la belleza enterrada en aquellos que se acercan. Pero esto solo puede ocurrir cuando el empático ya no necesita ser necesitado, cuando se ha nutrido a sí mismos primero, cuando ya no ven la compasión como moneda de cambio o el sacrificio como supervivencia. Solo entonces su presencia se convierte en transformadora. No hay atajos aquí, no hay desvíos. La herida debe ser honrada, el descenso debe realizarse, pero no va solo. El inconsciente no es tu enemigo, es tu aliado más antiguo. Cada sueño que has desechado, cada sentimiento que has enterrado, cada patrón que has repetido. No son castigos, son invitaciones para recordar. Recuerda quién eras antes de aprender a desaparecer. Recuerda la voz que silenciaste para mantener la paz. Recuerda el cuerpo que una vez bailó libremente antes de que aprendiera a encogerse. Recuerda el alma que vino aquí no para sufrir, sino para brillar. Este recordar no es un regreso al pasado, es un regreso a la esencia. Y cuando regreses, realmente regreses, descubrirás que la herida más profunda nunca fue una maldición. Fue la puerta de entrada. Y. Jung, sí, yo lo vi primero, no porque fuera especial, sino porque escuché a los sueños, a los símbolos, a los gritos bajo la superficie, y te invito ahora a hacer lo mismo. Siéntate con tu herida, déjala, habla, no para avergonzarte, sino para formar tu ser. Déjala convertirse en tu maestra, tu guía, tu fuego, porque al final nunca se trató de cargar el mundo, se trataba de llevarte a ti mismo. Hay un umbral en el que el viaje interior ya no se siente como sufrimiento, sino como santificación. No es que el dolor desaparezca, es que emerge el significado cuando el empático finalmente se encuentra en su propio espacio del alma. Comienza a entender que cada pena, cada desamor, cada herida era parte de un proceso alquímico más grande. La lenta y sagrada transmutación del yo fragmentado en un símbolo vivo de plenitud. Este es el misterio que el mundo moderno a menudo pasa por alto. Tu herida no es solo tuya, es arquetípica. Llevas el mito del sanador herido, el portador sagrado de la visión nacida de la iniciación, no porque lo eligieras con el ego, sino porque el alma, en su profundidad inescrutable, busca la integridad por encima de todo. Incluso si debe conducirte a través del fuego para encontrarla,
regresemos por un momento al paisaje del sueño, el lugar donde el alma habla libremente. ¿Recuerdas la imagen del pozo, el descenso al agua para recuperar la verdad perdida? Hay otra imagen ahora, es de noche, un bosque tenso, antiguo, casi respirando. El empático, antes temeroso de entrar, ahora avanza sosteniendo no una espada, sino una linterna. Esta vez no buscan rescatar a nadie. Esta vez se buscan a sí mismos y en el claro encuentran a un niño solo, olvidado, esperando ese niño que una vez fueron, el niño que absorbió todo, el niño que actuó, que complació, que desapareció para sobrevivir. Y en ese encuentro, si el alma está lista, ocurre algo sagrado. No un exorcismo, sino una reunión, una reintegración. El adulto no rechaza al niño, se arrodillan, escuchan, lloran y dicen: ¿te veo ahora? Estoy aquí. Ese momento no es una fantasía, es un evento psíquico, una iniciación, y sucede no en la mente, sino en el corazón, donde toda verdadera transformación comienza. No subestimes lo que cuesta recuperar al niño perdido. Requiere el valor de sentir lo que has pasado décadas evitando el dolor de haber perdido tu propia vida. La ira hacia los sistemas, las familias, las religiones que te enseñaron que borrarte a ti mismo era sagrado, y más profundamente aún, el anhelo doloroso e indescriptível de ser conocido no como útil, sino como real. No puedes eludir este duelo. Debes sentirlo, llorarlo, sacudirlo, quemarlo. Y cuando haya pasado a través de ti como una tormenta, quedará algo asombroso, espacio, amplia capacidad dentro de tu alma, espacio para tu propia voz, tu propio color, tu propia hambre, tu propia alegría. Y este espacio no está vacío, es sagrado, es el trono sobre el cual el yo finalmente puede sentarse. El verdadero yo, lo que llamo el yo con mayúscula, ¿no? Es la persona que creaste para sobrevivir. Es la totalidad de lo que eres. Consciente e inconsciente, luz y sombra, pasado y devenir. No es perfecto, es completo. Y la integridad es el derecho de nacimiento de cada alma, especialmente la tuya. Muchos que escuchen estas palabras se sentirán tentados a espiritualizar su dolor nuevamente, a convertir la herida en virtud sin pasar por el crisol de la verdad. Te insto a no hacerlo. La herida no es tu identidad, es tu portal. Tu llamado no es a ser definido por tu sufrimiento, sino refinado por él. No a quedar atrapado en tu historia, sino a convertirte en contador de historias. Por eso importa el mito, por eso importa el sueño, por eso importan el símbolo y el ritual, porque sanar no es una lista de control, es un renacimiento, una ceremonia del alma. Todo empático debe en algún momento convertirse en el sacerdote o sacerdotisa de su propio templo interior. Cuando asumas ese papel no como mártir, no como salvador, sino como alma, comenzarás a entender el poder que siempre ha vivido en tu suavidad, no un poder sobre los demás, sino
el poder de permanecer siendo tú mismo en un mundo que se beneficia de tu fragmentación, la empatía. En su forma más elevada, no es fusión emocional, es sintonía del alma. Es la capacidad de sostener el dolor de otro mientras permaneces enraizado en tu propia alegría. Es ser testigo del dolor sin convertirte en él. Caminar en el caos de los demás sin abandonar tu quietud interior. Eso no es solo sanar, eso es maestría. Y tú, empático, herido, eres capaz de ello. El mundo no te agradecerá por elegirte a ti mismo. El mundo seguirá recompensando tu autoabandono, alabará tu bondad, tu disponibilidad, tu luz, siempre y cuando no altere el status quo. Pero no estás aquí por alabanzas, estás aquí por la verdad. Y la verdad, querida mía, nunca ha sido conveniente. Hablar tu verdad puede costarte los papeles que una vez jugaste, las relaciones que se alimentaban de tu silencio, las máscaras que te brindaban seguridad, pero lo que ganas a cambio es algo que el mundo no puede darte ni quitarte. Tu alma, completa y soberana. Me gustaría dejarte con una imagen, una que me ha visitado a menudo en los sueños del empático despierto. Es una montaña alta y salvaje. En su cumbre, una figura se yergue, no por encima de otros, sino con ellos mismos, el viento en su cabello, cicatrices en su piel. Ojos que han visto el abismo y aún han elegido la vida, no están rotos, están iniciados, ya no cargan el mundo, lo reflejan, no salvan a otros, les recuerdan su propio poder. Su presencia no es estruendosa, es luminosa. Tú eres esa figura. El viaje no te ha hecho débil, te ha hecho profundo. No te perdiste en tu dolor, encontraste lo sagrado en él, lo transmutaste, regresaste, no como la persona que eras, sino como el alma que siempre fuiste. Esto es lo que vi primero y lo que espero que ahora tú también veas. Tu herida más profunda nunca fue sentir demasiado, fue olvidar que tú también eras alguien por quien sentir, y ahora recuerdas, bienvenido a casa,